Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos y quiero darte una calurosa bienvenida al programa de Radio Contigo de nuestra Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. En este hermoso sábado le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de hermanos estaremos orando por tus peticiones. Te informo que además puedes escucharnos en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y todos nuestros videos. En estos tiempos difíciles de la pandemia, y a pesar de que solamente podemos reunirnos un número limitado de hermanos en nuestro culto dominical, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos los diferentes devocionales y estudios de la palabra. Estos los tenemos todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, devocionales. Y por las noches, a las 8 de la noche, los lunes, miércoles y viernes, el estudio de los salmos. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto, y por supuesto cada sábado a las 9:30 tenemos la transmisión de nuestro programa. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas con tus familiares y amigos todas estas estos videos que estamos haciendo para que compartas la palabra. Ahora quiero presentarle a mi hermano Luis Mario Guerra, con quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Luis Mario, adelante con su mensaje. Buenos días, Carlos. Gracias amigos, hermanos que esta mañana se están conectando a este programa. Contento de poder venir a compartir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver hoy el tema, el significado de la Navidad. Sobre todo porque pues esa es la celebración que tenemos en estas fechas, ¿verdad? Y vamos a basar nuestra meditación en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Y bueno, antes de entrar en materia me gustaría que oráramos para que el Señor nos bendiga con su palabra. Bendito Dios, le damos gracias en esta mañana por la vida, por la oportunidad de escudriñar su palabra y tener el privilegio de poder entender el verdadero significado de esta celebración. Hable a nuestras vidas, perdone nuestras faltas, que el Espíritu Santo nos ilumine el corazón y el entendimiento para aceptar que esto es la verdadera Navidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muy bien, como mencionábamos, vamos a basar nuestra reflexión, nuestra meditación en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Y antes de leerlo, pues yo quisiera hacer una pregunta antes de que el hermano Carlos dé lectura a la cita, con una pregunta en mente, ¿verdad? Y después de escuchar vamos a entrar en materia. Podemos preguntar, ¿qué significa para usted la Navidad? ¿Qué significado tiene para usted? ¿Verdad? Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios en esta carta a los Corintios tan importante. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Les recuerdo 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bueno, tremenda palabra que el apóstol Pablo nos deja en esta carta. Y bueno, voy a comentar lo siguiente. Decíamos en la pregunta, ¿qué significa para usted la Navidad? Bueno, es difícil pensar en la Navidad en estas fechas
en medio de reuniones, fiestas, regalos, bebida, comidas, viajes, vacaciones, que normalmente es lo que se hace. Y también tenemos presente, ¿verdad?, pues la historia del pesebre, el nacimiento de un niño, una virgen, ángeles, pastores, y aún así los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad?, nos relatan la historia de la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a veces pensamos que ahí está el verdadero significado, pero quiero decirle que en esta cita que acabamos de leer de 2 de Corintios, vamos a encontrar el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera nomás enfatizar que pues lo que no es en sí la Navidad, lo que no significa realmente la Navidad no son fiestas, la Navidad pues no son diversiones, muchas personas la celebran, ¿verdad?, pues en medio de, como decíamos ahorita, de fiestas, comidas, bebidas, etcétera, pero qué lejos estamos de darle el verdadero significado a esta celebración tan importante, ¿verdad? Y vamos a ver lo que realmente sí significa. Y mire, quiero compartir con usted una definición que me gustó mucho, ¿verdad?, de un excelente predicador, ¿verdad?, de la vieja guardia, como dicen por ahí, ¿verdad?, la siguiente, y se la voy a leer, y ojalá usted la pueda entender, la pueda tener grabada ahí en su Biblia, porque seguramente algún día le van a preguntar, bueno, ¿y para ti qué es la Navidad? Y es importante tener claro qué es en realidad la Navidad. Y bueno, afortunadamente, si no alcanza a captar todo la definición que voy a dar del significado, este programa va a quedar grabado en nuestra iglesia, para que cuando usted guste entrar a nuestra página que tenemos de Príncipe de Paz, ¿verdad?, se va ahí a Ministerio de Radio Contigo, y precisamente en esta fecha está grabado y usted puede darle pausa, usted puede empezar a escucharme la definición. Yo así lo hago, yo normalmente tenemos un excelente pastor que nos comparte la palabra de lunes a viernes, devocionales tremendamente útiles, ¿verdad? Y en las noches, lunes, miércoles y viernes, salmos. Y en la mañana pues yo salgo temprano al trabajo, a compromisos, y tengo la costumbre de ver los devocionales por la tarde. Normalmente después de comer acostumbro, como un postrecito, escuchar el devocional. Y entonces cuando el pastor está dando una definición, pues lo congelo, ¿verdad? Dije, bueno, va muy a prisa, déjeme escribir bien esto, porque a mí me gusta tomar nota. Entonces, pongo la nota, el significado de lo que está diciendo. Usted puede hacer lo mismo, ¿verdad? Si hoy no alcanzó a escuchar bien y a grabar o a escribir esto, mire, lo que significa la Navidad. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesucristo, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Esa es la Navidad, ¿verdad? Es una celebración, ¿verdad?, del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesucristo para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. ¿Qué significa eso? Que Cristo murió por usted y por mí y por todos los pecados de la humanidad ahí en la cruz. Esa es la verdadera celebración de la Navidad. Recordar lo que ese niño inocente que estaba naciendo ahí en el pesebre se iba a convertir en un hombre que iba a ir a la cruz a morir por usted y por mí, por nuestros pecados. Esa es la verdadera celebración de la Navidad. Y bueno, también vamos a entender algo muy importante en esto de la Navidad. Como acabamos de escuchar en la cita de 2 de Corintios, ¿verdad? Dios estaba reconciliando al hombre pecador.
por conducto de Cristo. Dice la Biblia en Romanos 6:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, mientras no tenga esa reconciliación con Dios, está separado de Dios. Y no nada más eso, sino que trae consecuencias vivir alejado de Dios, vivir a su manera. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios tuvo que venir, tuvo que hacer un viaje, ¿verdad? Y esto es algo que no fue improvisto, ¿verdad? La Navidad hace 2000 años no fue un evento improvisto, fue un evento planeado con mucha anterioridad. Mire, si usted ha leído el libro de Génesis en el capítulo 3, que relata la caída del ser humano, de Adán y Eva, donde se rompió aquella relación con nuestro Dios, ahí Dios hizo una promesa y ahí, ¿verdad? Como ha dicho nuestro pastor Víctor Martínez, ahí estaba el anuncio de la Navidad que vendría más adelante, cuando Dios le dice a la serpiente, ¿verdad?, que la simiente de la mujer, ¿verdad?, le herirá en la cabeza y él la herirá en el calcañar. Estaba hablando que por medio de la mujer Dios vendría a la tierra para terminar con el dominio del diablo y del pecado. Entonces, esto no fue algo improvisto. Ahora bien, nosotros tenemos la gran bendición hoy, en el 2021, a 2000 años de distancia, tenemos la gran bendición, amigos, de poder ver y repasar la historia. Hace 2000 años esta celebración y este evento se llevó a cabo. Y hoy nosotros podemos ver todo lo que pasó, ¿verdad? La generación que permitió el Señor, nuestro Dios, que estuviera viva para ver con sus ojos, como dice el apóstol Juan, lo que he visto y oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, se refería a Cristo, aquel bebé que creció y se hizo hombre, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos la gran bendición de decir, no nos quedamos con la historia nada más de que nació, no, se desarrolló, hizo extraordinarias obras, milagros, cosas tremendas por la mano poderosa de Dios y culminó en la cruz para ser sepultado y resucitar al tercer día. Y Cristo viene por segunda vez. Entonces, esto es el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? No es tanto la cuestión, y no es que esté mal, ¿verdad?, que pongamos un nacimiento, que pongamos un arbolito de Navidad, no está mal que hagamos una comida, una cena, que convivamos en familia, claro que no está mal, ¿verdad? No está mal. Aquí lo importante es que tenemos que resaltar el verdadero significado. La celebración de la Navidad es Cristo. A Él debemos exaltar, a Él debemos glorificar, a Él debemos reconocer como el Señor de nuestras vidas. Y que gracias a su sacrificio nosotros podemos tener el perdón de Dios, la vida eterna y poder vivir en medio de tantas situaciones en el mundo, ¿verdad?, con Cristo en nuestro corazón. Entonces, Dios nos habla hoy a través del verdadero significado de la Navidad. Y hay dos cuestiones, dos puntos que quiero enfatizar, que nos ayudan a comprender más a profundidad el verdadero significado de la Navidad. Hay dos conceptos importantes. Uno es la encarnación. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo que la encarnación? Bueno, yo le invito a que vayamos a la Biblia en Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Ahí en Filipenses, me gustaría que usted abriera su Biblia, si la tiene, en Filipenses 2, 5 al 11. Ahí tenemos el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? La encarnación, ¿verdad?, que se estaba llevando a cabo en ese momento. Voy a leer ahí en Filipenses 2, 5 al 11. Voy a leer la Reina Valera actualizada. Y dice la palabra de Dios, dice, haya en ustedes esta manera de pensar
que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Qué tremendo. Qué tremendo esto que Dios nos habla de la encarnación. ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo Dios en cuanto a la Navidad y en cuanto a esto de la encarnación? Bueno, significa que Dios envió a Jesucristo como un bebé. Siendo Dios, nació en el mundo como hombre. Ahora, no se convirtió en hijo de Dios, ya lo era. Tampoco se convirtió en Dios, ya lo era. Dice el Salmo 92, Salmo 92, lo voy a leer aquí. Es un salmo que me gusta mucho. Es un salmo de Moisés, ¿verdad? De hecho, los que saben mucho y estudian mucho la Biblia, se dice que este salmo es el único, ¿verdad? Es el único que escribió Moisés. Y mire lo que dice en el 92. Dice Moisés: antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Qué tremendo. Qué tremendo que ese Dios que hizo el universo, ese Dios que le hizo a usted y a mí, ese Dios que crió todas las cosas que existen, estaba viniendo a la tierra en la forma de bebé, se encarnó en un cuerpecito, en un bebé inocente, ¿verdad? Y nace a través de una mujer, una virgen, María. Fue el conducto, fue el medio, ¿verdad?, que Dios usó para venir a la tierra. Entonces, todo esto lo hizo Dios con el propósito que nos convirtiéramos en hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está una gran bendición para aquel que decide hacer de la Navidad de Cristo su Señor y Salvador. Entonces es maravilloso esto que nos dice. Ese bebé era Dios en carne humana para traernos salvación, ¿verdad? Y lo hizo a través de una virgen, como acabo de mencionar, ¿verdad? Para que Él fuera el Hijo del Dios viviente. Entonces es importante entender lo que leíamos en Segunda de Corintios, ¿verdad? De cómo Dios estaba a través de su nacimiento y de su muerte, de su resurrección, estaba encarnándose en la persona de su Hijo para darnos lo que vamos a ver ahorita, la reconciliación. Es el segundo elemento que nos ayuda a darle un verdadero significado a esta Navidad. Dios se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo, nació como bebé, no se quedó ahí como bebé, no se congeló ahí como bebé, siguió desarrollándose. Y si usted lee los evangelios, va a ver qué maravillosa fue la vida del niño Jesús, hasta que fue creciendo. Y el otro aspecto de la Navidad que es importante para nosotros entender, aparte de la encarnación, ¿verdad?, es la reconciliación. Y hay un pasaje hermoso ahí que acabamos de leer en 2 Corintios 5:19. Carlos tiene algo que compartir ahí de este punto. Sí, a propósito de la reconciliación, leemos en el versículo 18 y 19 que dice que y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Llama la atención de que este ministerio de la reconciliación es en realidad el encargo de proclamar el anuncio, el llamado de Dios a todos los seres humanos perdidos en todas partes, para que vengan a Él con todos sus pecados, con todas sus cargas, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, para que se reconcilien con Dios. Si se fijan, esta palabra viene 2 veces en el versículo 18 y también en el 19. Y en el 20 la repite y en el 21. No la menciona específicamente, pero se resume todo este concepto. En primer lugar, la reconciliación no es lo mismo que la salvación. La reconciliación es un paso más adelante. Es más que tener los pecados perdonados y la justicia divina satisfecha. La reconciliación implica una relación cambiada, completamente cambiada. Significa cambiar algo de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Veamos el aspecto de la reconciliación desde el punto de vista de Dios. Él es el que efectuó la reconciliación. Recordemos la frase de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Esta frase es repetida en el versículo 19. La reconciliación es el ministerio de cambiar constantemente. Pero ¿quién es el que debe cambiar constantemente? Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Por aquí dice que Él es el que nos ha reconciliado consigo mismo. Literalmente dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Es el mundo el que ha sido reconciliado. Dios ha reconciliado al mundo. Al observar el mundo vemos que continúa como siempre por el camino pecaminoso. Cada persona se ha apartado de Dios, sigue su propio camino. Esto ya venía profetizado desde el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo. Pero es por medio de Cristo que el mundo se va a reconciliar con Dios. La muerte de Cristo es el que reconcilia a Dios con el hombre. Este maravilloso ministerio de reconciliación es la obra que Él ha hecho. Pero ahora que Cristo murió, la posición del mundo ha cambiado. Dios el día de hoy tiene sus brazos abiertos para que el mundo perdido, con una actitud de invitación a venir hacia Él, el peor pecador del mundo, puede acercarse hoy a Él. No hay ninguna diferencia en cuanto a quién sea usted. Usted puede ir con toda confianza a los brazos de Dios. Como Cristo murió, un Dios santo ya no se muestra dispuesto a condenarnos, sino que se acercó para salvar a todos aquellos que vinieran a Él. Así es. Gracias, Carlos. Efectivamente, y fíjese que al hablar de esta palabra reconciliación, ahorita lo explicaba Carlos, me llamó la atención la definición, ¿verdad? Por ejemplo, en el diccionario o en el significado de latín, reconciliación, significa restituir relaciones quebrantadas. En el latín, ¿verdad? Significa restituir relaciones quebrantadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de la Navidad y cuando nace el niño Jesús, Dios estaba viniendo a la tierra para reconciliarlo a usted y a mí con Él, ¿verdad? Y el hebreo, en la palabra reconciliación, me gustó lo que significa. Dice, es el cambio operado, lo decía Carlos ahorita, de una actitud de adentro hacia afuera. Dice, es el cambio operado en la relación entre Dios y el hombre, basado en la satisfacción que Cristo presentó con su muerte a favor de la humanidad en la cruz. Entonces, es un cambio operado. Dios estaba viniendo a la tierra para que los seres humanos, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, pudiéramos reconciliarnos con Él a través de Él. Tristemente hoy la humanidad no quiere reconocer a Jesús. Hoy la humanidad abraza el humanismo, abraza las buenas obras, las religiones, abraza el hacer buenas acciones, pero no quiere abrazar el verdadero significado de la humanidad. Que un niño nació, se hizo hombre y fue clavado en la cruz por los pecados suyos y míos. Y que si el ser humano muere sin reconocer esto en su corazón, está perdido. Solamente hay 2 lugares a donde el ser humano va cuando su corazón deja de latir. O va al cielo, donde está nuestro Dios
y el Señor Jesucristo, o va al fondo de la tierra donde está el infierno, para al final de la historia recibir un castigo eterno. Entonces, reconciliación, palabra importante, ¿verdad? Dios está queriendo restituir aquella relación quebrantada. Todo aquello, amigos, toda aquella relación que había entre el hombre y la mujer con Dios, Adán y Eva, libro de Génesis, fue quebrantada por el pecado. Cuando la serpiente engañó a Eva, engañó a Adán y pecaron. En ese momento se quebrantó la relación con Dios, Dios se tuvo que alejar de la vida del ser humano. Dios retiró su espíritu, Dios retiró su presencia y quedó quebrantada. Y dice la palabra que así como por un hombre, Adán, vino la muerte, por otro hombre, Cristo Jesús, vino el perdón y la vida eterna. Entonces, esta palabra, reconciliación, es muy importante entenderla para poder darle significado a la Navidad, ¿verdad? Vimos ahorita, ¿verdad? Encarnación. Dios se encarnó, se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Segundo, reconciliación. Y mire, hay una cuestión importante aquí ya para terminar esta parte. Hay una cuestión importante. ¿Por qué Dios nos estaba reconciliando o nos está reconciliando hoy? Porque Cristo sigue tocando a la puerta del corazón de los seres humanos. Y la pregunta sería, ¿qué motivó a Dios a hacerlo? ¿Por qué Dios, después, decía Carlos, ¿verdad?, 700 años antes de que Cristo naciera, ¿verdad?, el profeta Isaías, allá en Isaías 53, si no me equivoco, ¿verdad?, ahí usted encontrará, ¿verdad?, la película que Dios le pasó al profeta Isaías acerca del siervo sufriente, del Mesías sufriente, del Cristo que iba a padecer en la cruz. Léalo, lo desafío a que usted lea capítulo 53 de Isaías. Entonces, esto, como decíamos en un principio, esto no fue casual, esto no fue algo imprevisto, fue algo planeado por el Dios eterno, porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, nos hizo para que tuviéramos una relación con Él, no para vivir separados de Él, ¿verdad? Pero el pecado vino y se introdujo y quebrantó aquella relación. Ahora Dios, por medio de Cristo, ¿verdad?, Dios encarnado en la persona de Cristo, nos invita a una reconciliación con Él. Y eso es lo que en esta Navidad usted puede disfrutar verdaderamente, lo que es la Navidad, ¿verdad? Reconciliándose y reconociendo que Dios se encarnó en Cristo. Él llevó su pecado y el mío en su cuerpo en la cruz. Y quiere que nos reconciliemos. Bueno, para contestar la pregunta, ¿qué motivó a Dios a hacerlo? Primero, nadie puede salvarse a sí mismo. Si el hombre tuviera los medios y la capacidad para salvarse del pecado, del infierno, del castigo, ya lo tuviéramos en la Escritura. Pero Dios, viendo que el ser humano, lejos de buscar a Dios, y vuelvo otra vez a capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron cuando Dios les habló fue esconderse. Pero antes de esconderse, se hicieron delantales de hojas de higueras para cubrirse su desnudez y su pecado. Amigos, el pecado no se puede cubrir con nada, solamente la sangre de Cristo. Dios tuvo que sacrificar unos corderitos para que con sus pieles Adán y Eva se cubrieran su pecado. Y es hoy, y por los siglos pasados y los que vengan, mientras Cristo no regrese, el hombre solamente por medio del sacrificio de Cristo puede reconciliarse con Dios y recibir el perdón de pecados. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué nos da la Navidad? ¿Por qué nos permite celebrar ya casi 2000 años la Navidad? Porque Dios quiere que recordemos que no todo se quedó congelado ahí en un pesebre. Ese bebé creció y murió clavado en la cruz, y quiere que nosotros reconozcamos el sacrificio tan enorme que Cristo hizo por usted y por mí. Eso es en lo que debemos pensar. Y lo segundo, ¿verdad?, también por un amor incondicional. Dios permitió esto de la Navidad por un amor incondicional de Él hacia nosotros, y hacia usted y hacia mí. Es decir, que el amor de Dios no está condicionado ni a que usted sea fiel o yo sea fiel, usted sea bueno o yo sea bueno. Es imposible. Entonces,
por un amor incondicional de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor eterno de Dios. Hace 2000 años Dios habla día tras día a nuestras vidas a través del amor de Cristo. Bueno, ¿qué podemos concluir de esto que hemos meditado acerca de la Navidad? Mire, en 1 de Juan 1:9, dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere, porque si algo Dios nos dice en la Biblia, en 1 de Timoteo 2:5 y 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios siempre ha querido. Somos nosotros los seres humanos los que andamos escondiéndonos de Dios y queremos un Dios a nuestra manera. Y por eso se inventó la religión, para escapar de una verdadera relación con Dios. No importa qué tan profundo has caído o qué tan alejado te sientes de Dios esta mañana. Dios te perdona si te arrepientes de verdad, porque esto se trata de la salvación, de que no te pierdas, de que cuando tu corazón deje de latir, despiertes, no en el infierno, sino en la presencia de Dios. Pero no necesitamos morir para empezar a disfrutar las bendiciones de Dios, de esta salvación y de esta reconciliación. Hoy es el día de salvación, dice el autor a los Hebreos. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es un día especial donde tú puedes reconciliarte con Dios en esta Navidad, en este día. Y cuando llegue la celebración y la fecha, tú puedas tener un corazón contrito, humillado, agradecido, porque Dios te ha traído la vida, la verdadera vida de la Navidad. Cristo viviendo en tu corazón y en tu vida. De manera que puedes llegar a vivir tu vida que te reste, tomado de la mano del Señor Jesucristo. Va a haber luchas, va a haber pruebas, enfermedades, muerte tal vez, pero si tú estás en Cristo, dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y es lo que Dios esta mañana quiere entregar, quiere ofrecerte. Entonces, yo quisiera invitarte para que en esta mañana tú puedas tener un motivo verdaderamente para celebrar esta Navidad. Y ese motivo es Cristo. Que tú puedas reconciliarte hoy con Dios. Yo hace 41 años y un poco más, un sábado 30 de agosto de 1980, por la gracia de Dios me permitió reconciliarme. Si me preguntas que ser cristiano es fácil, te digo que no. Te engañaría si te digo que es una vida color de rosa. Al contrario, ha habido caídas, tropiezos, equivocaciones, dolor, lágrimas, luchas, pruebas. Pero yo testifico que Dios es bueno y Dios es fiel y Él siempre está a nuestro lado. Zarandeados y como usted quiera, pero si estamos en Cristo, podemos tener su respaldo y su apoyo para seguir adelante. Entonces, me gustaría hacer una oración. No es una fórmula mágica, déjeme decirle. No es que si usted repite esta oración, usted ya es otra persona. No es algo mágico. Es algo que debe nacer del corazón. Es algo que debe sentirlo usted en su corazón. Usted y yo debemos sentir tristeza por el pecado, tristeza por vivir alejados de Dios, tristeza por vivir a nuestra manera, tristeza por abrazar todo tipo de idolatría y todo tipo de cosas, en vez de abrazar a aquel niño que creció y que se convirtió en el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y que dice,
Yo estoy a la puerta y llamo. La puerta es el corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo está deseoso de entrar a su corazón, así como entró al mío, hoy puede entrar a su corazón. Invítelo, por favor. ¿Qué va a perder? Experimente el andar con Cristo, el tenerlo a su lado. Voy a orar y usted ahí en donde esté, repita la oración en su mente y en su corazón verdaderamente. Sea sincero con Dios y reconozca que la Navidad pues no ha sido más que puras fiestas y pachangas y esas cosas, pero no ha celebrado la vida eterna con Cristo. Vamos a orar. Dios, te doy gracias en esta mañana porque me has hablado. Me has hecho comprender que la Navidad no es una fiesta donde le damos rienda suelta a los placeres, sino que verdaderamente es esta celebración donde Cristo nace, se hace hombre y muere en la cruz por mis pecados. Hoy reconozco que soy pecador, tremendamente pecador, que he vivido alejado de ti, que he hecho lo malo, que he caído a lo más bajo, pero hoy reconozco que la Navidad significa que Cristo murió por mí en la cruz, derramó su sangre y que esa sangre me limpia de todo pecado. Y hoy me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y único Salvador. Acepto a Cristo como mi Señor, para que tome el control de mi vida y me haga una nueva persona. Sí, Señor Jesús, haz de mí una nueva persona. Dame nuevos anhelos, nueva vida, porque dice su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias por perdonar mis pecados. Todo lo pasado me lo has perdonado hoy en Cristo. Y hoy decido caminar por fe y vivir por fe, tomado de tu mano. Gracias, Señor, por entrar a mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano, por este mensaje. Damos gracias a Dios porque nos permitió estar aquí compartiendo estas palabras. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que sepas que necesita alguna palabra de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te recuerdo nuestra página, Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y nos podamos reunir sin límite como estamos ahorita, que nada más una parte podemos estar. Cuando estemos ya abiertos, te podemos recibir con mucho gusto. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30. Que Dios te bendiga.